Buenas tardes a todos. Este es ese trabajo de cálculo diferencial del 3 de noviembre de 2022. Tenemos una sesión de una hora. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es hablar de continuidad. Entonces, todavía no vamos a dejar hablar de límites. No puede dejar de hablar de límites en este momento. Pero bueno, vamos a ver los conceptos. De hecho, se podría decir que el cálculo diferencial gira en torno a tres conceptos importantes, básicos, que son el de límite, el de continuidad y el de derivada. Pero el de continuidad y el de derivabilidad dependen del concepto de límite. Concepto básico de todo. Por eso no puede dejar de hablar de límite. Pero bueno, vamos a hablar de continuidad. Continuidad es un concepto central en matemáticas. Bueno, vamos a hablar primero de continuidad puntual. Entonces, ¿cómo se liga esto con el concepto de límite que tiene que ver con la continuidad? Bueno, pues la idea, digamos, desde el enfoque que uno le puede dar en el curso de cálculo diferencial, el concepto de continuidad sirve para describir aquellas funciones cuyos límites puntuales son los que uno cabría esperar, ¿no? Que es el valor de la función en el básicamente es eso. Entonces, a ver, intuitivamente la continuidad de una función hace referencia a la no brusquedad, a la ausencia de saltos y de ruptura de la tendencia de los sucesivos valores que toma en el entorno de un punto. Entonces, frecuentemente se suele decir, que no es una definición rigurosa, pero es bastante subjetiva, que una función es continua, entre comillas. Una función es continua si podemos trazar sus gráficas sin levantar el lápiz del papel. Entonces, por supuesto, que no es una definición matemática, pero sirve para hacerse la idea. Entonces, si uno tiene una función continua, puede dibujar la gráfica así, sin levantar el plumón de la pizarra. Si yo, para dibujar la gráfica de la función, tengo que hacer algo así y aquí sería en otro lado, la función tiene cambio brusco y entonces pues no va a ser continuo. Pues si uno tiene algo de este tipo, pero aquí justo puede poner un agujerito y luego continuar así, pues aquí tampoco la función es continua. O peor tantito, ¿no? Que tenga una función y que en torno de un punto la función le dé por hacer esto, así. Y luego por aquí, por ejemplo, algo así, sí. O vaya por aquí, repite. Bueno, etc. Todo ese tipo de cosas son brusquedades de la función, entonces da lugar, esto se describe, todo este tipo de casos, de aquí para abajo, diciendo que la función es discontinua en ese punto. Y, pues, qué sé yo, trabajar en este punto, ¿no? Aquí la función sería continua. ¿De acuerdo? Es un concepto muy importante en matemáticas que tiene que ver mucho con el límite, ahora lo veremos. Y es muy importante también en las aplicaciones, no solo un concepto matemático básico. Se piensen ustedes que son físicos, ¿no? Son físicos. Un proyecto de física. Piensen en una magnitud, por ejemplo, pues, está volando por ahí una mosca, luego lanza un balón, o un electrón tiene una cierta trayectoria, o un planeta tiene una cierta trayectoria. Si los objetos matemáticos con los cuales modelamos esos fenómenos físicos, en todos los casos que he mencionado antes, pues sería una función trayectoria que nos da una función posición, dado un sistema de referencia, pues nos permite ubicar el sistema de referencia, la mecánica clásica, más sencilla. Entonces uno piensa que está en el 3 y luego tiene el tiempo, y entonces en cada tiempo el objeto tiene una posición que la medimos la representamos con tres numeritos, que son coordenadas cartesianas
x, y, z. Pero esas primeras cartesianas x, y, z son funciones del tiempo. Es decir, son x de t, y de t, z de t. Son funciones del tiempo. ¿Por qué? Porque si la partícula se está moviendo, cuando también se está quieto, para visualizarlo, si la partícula se está moviendo, pues los números x, y y t van cambiando de acuerdo en función del tiempo y por todos esos números diferentes. Entonces, eso se modeliza con tres funciones de posición. ¿De acuerdo? Muy bien. Si esas funciones, por ejemplo, aplicándoles ya la teoría matemática, si esas funciones no fuesen continuas, lo que ocurriría es que, fijémonos por ejemplo en la posición de que cualquiera de las tres sería igual, una sola se va a estropear. Si esa función, por ejemplo, x no fuese continua, respecto a la variable t del tiempo, querría decir que cerca del instante de tiempo parece que va a hacer una cosa y de repente se teletransporta y cambia a otro lugar. Algo muerto. Pues, imagina que haciendo así, va cambiando y de repente en un instante de tiempo la ves unas milésimas de segundo antes, la ves por aquí. Y de repente, unas milésimas de segundo después de ese instante, la ves en otro lugar. Sea cerca o sea lejos, todo nos parecería rarísimo. No tiene nada que ver con mecánica de cuántica ni demás. Entonces, sería algo así como que los objetos se pudieran teletransportar. Es decir, cambian su posición instantáneamente de manera brusca. Eso no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este tipo de situaciones, un físico tiene que buscar o asumir que la magnitud en que está trabajando tiene que ser funciones continuas, porque si no, daría lugar a efectos que no se observan en la realidad. Por eso los márgenes de la teoría y ya aparezcan otro tipo de cosas. Pero para pelotas lanzadas, planetas moviéndose, etc., uno no espera este tipo de cosas y las mide experimentalmente en ningún sitio. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, este tipo de propiedad matemática es la que sirve para representar y exigir condiciones para que este tipo de cosas no aparezcan en la modelización y no tienen que aparecer porque no las observamos. Pero esto sirve igual para una posición, sirve para un potencial eléctrico, por ejemplo. Y lo mismo en otras ciencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ya de continuidad matemáticamente. Bueno, analíticamente, esto quiere decir que centrados en un punto C del dominio, los puntos cercanos tienen, los puntos X cercanos a C, tienen imágenes de X que han de estar cercanas al valor de la función del punto, que es f de C. Entonces, la idea es la gráfica de la función. Tengo aquí el punto C. Si yo agarro puntos X que están cerquita de C, entonces la idea es la imagen de C, que es de C, la función X. Entonces, f de X tiene que estar cerquita de f de C. Si X está de C, esta es la idea, ¿no? Se parece a la función de límite, ¿sabes? Que efectivamente tiene mucho que ver, pero no son la misma cosa. Esta idea puede ser formulada con rigor con ayuda del concepto de límite introducido anteriormente. Entonces vamos a actuar la idea. F es continua en X igual a C si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que valor absoluto de X menos C menor que delta implica F de X menos L menor que epsilon. Es decir, lo que hacíamos para el límite, bueno, lo mismo no, pero muy parecido. Entonces, yo agarro aquí un epsilon y después tengo que agarrar una banda horizontal, esto será f de c menos epsilon, esto será f de c más epsilon, entonces tengo la banda horizontal, entonces tengo que encontrar un delta, de manera que si yo estoy
en el intervalo alrededor de C de radio delta, es decir, C más delta, bueno, pero C menos delta más delta, intervalo, si yo agarro la banda vertical, y entonces el pedazo de función que cae en la banda vertical también, el pedazo de aquí, también cae en la banda horizontal. De la gráfica cae también dentro de la banda. Es decir, repito, me da el epsilon, yo tengo que contar un delta, de manera que si me ha dado el epsilon, me ha dado la banda rosa. Yo tengo que contar un delta, equivalentemente a la banda verde, de manera que el pedacito de la gráfica de la función que cae en la banda verde, es decir, los en azul, de la gráfica cae también dentro de la banda. ¿Okay? Escrito en formulación de epsilon delta, si me dan el epsilon, esto tiene que ser para todo. Yo encuentro un delta, no encuentro, pero tiene que existir, tal que x menos c menor que delta, por supuesto, aquí tengo que decir f de x, entonces tendrá que estar en el dominio de mi función. Entonces la desviación, pero ahora la desviación es f de c, menor c. El L que estoy tomando en el límite con un L. Ahora es f de c. Es lo que nos quedaría. ¿Sí? En particular, c tiene que estar en el dominio de mi función. Porque casos como este, donde c no está en el dominio de mi función, no lo voy a contar como una multiplicidad, porque tengo una matriz, y eso también es una falta de una discontinuidad. ¿Sí se ve? Y recuerda que aquí en el límite no me importaba lo que pasara en el símbolo C. Ponía un cero menor para que no fuese C. Ahora no lo. ¿Se ve? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Bueno, entonces, como lo estaba comentando ahí, para esto es imprescindible exigir que, por un lado, el punto C esté en el dominio para poder evaluar la función en él. Si yo no tengo f de C, no tengo continuidad directa. No puedo tenerlo. Y por otro, que exista un entorno de puntos del dominio, pero de MC, para poder evaluar la función en F. Para que los puntos C y los puntos de X, los puntos cerquita de C están en el dominio. Ok, pues ya he comentado la diferencia con el concepto de límite, ahora les doy la definición de grupos. En la misma están todos los libros de campo. Esta es la definición de continuidad puntual, que es un solo. Continuidad puntual. Sea de R, F de D a R y C perteneciente a R, tales que existe un intervalo abierto y se cumple aquí, C pertenece ahí y también y incluido dentro de D. ¿Están de acuerdo en que esto es lo que tengo que decir? C está ahí e incluido en D. Ya con esto me dice que C está en D. Que si C está en I e I está en D, pues C está en D. Por lo tanto, f de C existe, puedo calcular. Primera cosa. Segunda cosa, si todo un intervalo de puntos abarca un intervalo abierto, para que si yo tengo un intervalo de esta forma y C está en un punto de este intervalo, entonces está C inmerso en ese intervalo. Es decir, no sé si será el punto medio, no tiene por qué,
pero tiene puntos de intervalo a un lado y al otro. Como es abierto, C no puede ser en uno de los bordes. Por eso el chiste de tomar el intervalo bien. Yo tomar un intervalo así no me serviría. Podría ser el borde y entonces me queda un tendría. ¿Vale? Por eso lo tomo abierto. Simplemente por eso. ¿Vale? Entonces la definición puede cambiar de un lado a otro, pues de cosas, pero no son esenciales. Es el mismo concepto. ¿Vale? Si es continuidad puntual. Bueno, entonces, se dice que F es continua en X igual a C, ¿verdad? Si existe el límite de F de X cuando X tiende a C, y ese límite es igual a F. Esto es lo que tiene que tener grabado. ¿Okay? A veces se pone esto nada más, pues claro, si pones esto, quiere decir que el límite tiene que existir para que sea una F de C. No, si no existe, pues esto no se puede. O sea que son dos cosas. Existe el límite y es igual a F de C. Y por lo tanto, F de C, como cierto valor de CR, F de C es un número real. Este límite es un límite finito. No puedo tener continuidad en este límite sea infinito. No, está excluido de la definición. ¿De acuerdo? Es decir, en este tipo de casos, pues obviamente no me dan una función continua de un límite infinito. ¿Vale? Y si no tiene límite, tampoco. ¿Sí queda claro? Bueno, se puede comprobar que esto es equivalente a la formulación de X-Montel. Vamos a explicar claro. Equivalentemente, F es continua en C si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que si x menos c es menor que delta, entonces x pertenece al dominio, punto c está rodeado de punto del dominio, incluyendo c, igual a c, con el c menor que delta, pero x pertenece a d, y f de x menos f de c es menor que f. ¿Okay? Es poner la expresión de límite, solo que en lugar de L pongo F de C y estoy incluyendo también el punto X igual a C. Aunque fíjense que el punto X igual a C no me da mucho. ¿Por qué? Porque si yo pongo en esta formulación si yo pongo aquí X igual a C, esto me da C menos que delta. Si yo pongo aquí X igual a C, me da F de C menos F de C, que es 0 menor que X. Entonces, esta condición, ponerle X igual a C, no hay nada que comprobar. 0 menos que delta y 0 menos que X. ¿Vale? Lo que sí es importante tener en cuenta es que se está pidiendo que C es el dominio y F de C es el límite de la función. Límite finito. ¿Queda claro? Bueno, esa es la definición de delta. Ok. Bueno, no lo voy a escribir, pero la definición de continuidad lateral, aquí, definición, continuidad lateral. No lo escribo todo. Si una función resulta que en un punto C está definida y está definida también, por ejemplo, a la derecha de ese punto, resulta que el límite lateral por la derecha de la función en ese punto es igual a f de c, entonces la función es continua por la derecha.
Entonces, voy a ponerlo de manera sencilla, no le pongo todo el rollo. Pero es lo mismo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pregunto. Entonces, es continua por la derecha, y aquí voy a poner el azul. Efectivamente, izquierda. Sí, límite de f de x cuando x tiende a c por la derecha, es igual a f de x. Y por la izquierda, pues en lugar de límite por la derecha, hay que poner límite por la izquierda. ¿Sí se ve? No por un lado. Eso tiene sentido porque pues hay veces que solo nos interesa mirar qué pasa a un lado. Yo imaginé la función f de x igual a raíz cuadrada de x. Esta función está definida en el infinito y uno puede plantearse si es continua en el cero o no. Bueno, pues la extensión de arriba no, porque muestra que es lo negativo. A la izquierda no. Pero sí puede ser continua por la derecha en cero, y efectivamente lo es. Ya lo veremos. No, pueden aplicarlo si quieren, la definición de potencia y comprobarlo directamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ok. Pues, observación. Bueno, la continuidad, pues todavía hemos visto que el límite puntual de una función equivale a la igualdad de existencia e igualdad de los límites laterales. Esto de aquí, o sea, la continuidad equivale a tener que los dos límites laterales existan, sean iguales y sean iguales concreto a f de c. No puede comprobar si quiere este también. Sí, la continuidad equivale como los dos límites laterales. Y eso me falta demostrar. Es una línea. Ya vimos que la existencia del límite equivale a la existencia de los dos límites laterales que sean iguales. Y entonces los dos límites laterales valen el límite. Si uno tiene esto, este límite ya no se igual. Entonces vamos a por todo. ¿Hay alguna duda de esto? Esto en particular se aplica cuando tú tienes, por ejemplo, se puede aplicar a quien no quiera, pero una de las veces que uno tiene que tener en cuenta esto, lo bien claro, es cuando uno tiene una función definida a trozos y le preguntan si la función es continua en el punto de pegado de los trozos. ¿Por qué? Cuando tienes ese punto de pegado, a la derecha tienes una expresión, a la izquierda tienes otra, pues lo más fácil es calcularte los límites laterales, porque son expresiones distintas. Entonces calculas los dos límites laterales y para conseguir que la función sea continua, pues tienes que calcular de los dos laterales que existan, sean iguales, que sean iguales a f de c. Ya dependemos que la función definida es. Entonces, estas cosas tienen que ser iguales para que la función sea continua. ¿Sí queda claro? Ok, muy bien. Bueno, voy a darle la definición de integral global. Esto la cantidad es un punto, pero muchos resultados tienen que ver con la continuidad de la función en muchos puntos. Por ejemplo, típicamente en un intervalo, dominio, etc. Entonces, por eso es interesante también la siguiente definición, que es paralela a esto, complementaria de esto, y que es la continuidad global. Se puede definir aparte, pero bueno, tal y como lo vamos a hacer aquí,
continuidad global, también como lo vamos a hacer aquí, pues esta definición depende de aquí. Entonces, una función f en un cierto dominio, obviamente de conjunto de los reales, en este curso, se dice continua si es continua en todos los puntos de su dominio. Es decir, si f es continuo en x igual a c para todo c perteneciente al dominio. ¿Vale? Y ahora, aquí. Si f es continua en C para todo C perteneciente a un conjunto A en su conjunto de dominio, F se dice continua en A. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Puedo borrar estos dibujos? ¿De acuerdo? Vamos a ver, un ejemplo. Aquí estamos hablando de x igual a raíz de x para x mayor o igual a 0. ¿Vale? Bueno, veamos que f es continua en x igual a 0. Bueno, continua, claro, hay que poner por la derecha. ¿Vale? Es necesario aclarar porque normalmente, tal y como lo hemos definido, la función f no es continua en x igual a 0, sin hacer ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque no está definida a los valores de x negativo y por lo tanto no está definida en un entorno abierto de 0. Si se ve. Así que es imposible que nuestra definición no existe tal i, tal intervalo i. ¿Sí se ve? No existe. Cualquier intervalo i tiene que contener un número negativo, si la f no está definida en ningún número negativo. ¿Vale? Entonces, eso no es continua. Pero como decimos continua, o se sobreentiende, o mejor, hay que aclarar en el nivel de ustedes, en este curso, aclarar que es por la derecha. Yo se sobreentiende, porque como el otro no puede ser y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, mejor no sobreentender nada. Cuidado, por la derecha. Bueno, lo que hay que hacer es estar aquí, digamos, en este nivel. Luego, en este punto del curso, después va a ser más sencillo. Entonces, vamos a ver. Simplemente, si x es mayor o igual que 0, primero, sea epsilon positivo. Si x es mayor o igual que 0, f de x
menos f de c. ¿Cuánto vale aquí? F de x es raíz de x. ¿Cuánto vale f de c? Bueno, ¿quién es c? Estoy mirando en el c. Pues ¿quién es c? 0. ¿Quién es 0? ¿Vale? ¿Y entonces cuánto vale f de c? La f es raíz de x. 0. Raíz de 0, 0. ¿Están de acuerdo? Esto es raíz de x, pero raíz de x ya es positivo. No. Bueno, entonces simplemente voy a decir que esto es más pequeño que raíz de delta, que esto es igual a esto, ¿no? Entonces voy a poner la delta igual a x al cuadrado, positivo. Entonces ahora si x 0 menor o igual que x menor que delta, por supuesto que raíz de x es más pequeño que raíz de delta. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces ya tiene estas desigualdades, como x no es cualquiera, ¿se ve? Y ahora la definición es prácticamente lo mismo que lo mismo. Esto es casi más. Claro, no me tengo que preocupar del caso de x igual a c, no me tengo que preocupar. Lo tengo que tener en cuenta aquí y simplemente saber que 0 tiene c, tiene que estar en la primera función inicial. Y aquí debo poner f. Eso son los campos. ¿De acuerdo? Entonces, la raíz de x es continua por la derecha de 0. También se puede comprobar que f, a f es continua en x para todo x positivo. Luego, f es continuo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Bueno, lo de que es continua en todo x positivo, eso créanme, de la cuenta. Ahora lo vamos a dar por hecho. De ahí que puedo decir que f es continua. ¿Qué quiere decir que f sea continuo? Hay que ir a esta definición. Entonces, f continua es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Cero infinito. ¿En todos los x positivos es continuo? Sí. ¿Y en x igual a 0 es continuo? Sí, bueno, a la derecha. Entonces, en este caso, tenemos que f es continuo. Entonces, si quieren aquí poner el característico, ¿vale? Entonces, es una cuestión de conversión nada más. Pues, en los puntos en los que corresponda se entiende continuidad lateral. Continuidad lateral. Vale. Es decir, que si yo tengo un punto del dominio que solo tiene puntos por un lado del dominio, en un entorno, entonces ahí será la continuidad lateral a la izquierda. ¿Y se ve? Bueno, entonces, esta definición de continuidad global puede ser un poco truculenta. Es decir, puedo definir la función f de x igual a 1 sobre x para x nordeable menos el 0. Entonces, ¿cuál es la gráfica de esta función? Vamos a ver. Con esta definición de A global, esa función es continua. Es continua porque es continua en todo x distinto de 0, lo pueden comprobar. No es una función sencillita. Mi x es distinto de 0.
tanto x como c son distintos de 0, y x menos c está en un entorno, está en el entorno de la violeta de c, entonces f de x menos f de c es igual a 1 sobre x menos 1 sobre c, es igual a, aquí pongo x por c y aquí pongo c menos c. Entonces, si c es distinto de 0 y x está cerquita, tomando por ejemplo delta más pequeño que valor absoluto de c entre 2, número positivo, entonces lo tengo por aquí. Está en 0, el x está. Entonces, de aquí yo deduzco que x, valor absoluto es mayor que c medio, por lo tanto, 1 sobre x es más pequeño que 2 sobre c, por lo tanto, es pequeño que el 0 como está, tengo 2 sobre c, y aquí tengo también otro c, aquí un c cuadrado, y c menos x más pequeño que d. Entonces, como esto de aquí, entonces delta será mando delta igual al mínimo entre c medio y epsilon c cuadrado sobre 2, lo de aquí, positivo, tiene. Ahí está las cuentas hechas rápido. Este tipo de cosas ya he pensado rápido, porque analíticamente doy por hecho que ya han puesto cosas similares y ya están en cercas. ¿De acuerdo? Chequenlo, si no lo saben me preguntan, pero yo doy por hecho que ya lo saben hacer. ¿De acuerdo? Porque hemos hecho cosas similares. Estamos haciendo límites, esto es muy parecido. El tipo de estimaciones son las mismas, para límites. ¿Ok? Entonces, esta función es continua. Sin embargo, me dice, bueno, aquí tengo un saco infinito. Continua, porque continúa todos los puntos de su dominio. ¿Vale? Imaginen que ahora me siento creativo y digo, bueno, fíjense en este tema. Una función g que sea 1 sobre x, y x es distinto de 0, y que si yo 0 o 7, que da igual, si x es igual a 0. ¿Vale? ¿Cuál es la básica de la g? Lo mismo, solo que tiene que poner el 0. Pregunta, ¿esta g es continua? Respuesta, no. ¿Esta g es continua en algún punto x distinto de 0? Sí, en todos. Si lo la f en el modelo. Pero el 0 no es continuo. ¿Por qué no es continuo? Porque si pones el límite cuando x tiende a 0, los laterales, uno será infinito, el otro será menos infinito, y no es infinito, será más igual a 0. No es infinito, no es 0. ¿Se ve? Así que esta g no es continua en 0. Entonces, esta g no es continua. Y el valor del 7 es el límite infinito que tenemos aquí. ¿Sí se entiende? Pues, cuidado que hay sutilezas. Lo único que tienen que hacer es aplicar con cuidado las definiciones. ¿Ok? Bueno, te puedo hacer una trampa, por ejemplo, la raíz de x, pero el 0 de definirla con otro valor, que yo quiero, que no se hace. Pues esa función ya no sería continua, porque sería continua en todos los puntos positivos, pero en el 0 ya no sería continua. ¿Sí? Por la derecha, no sería continua. ¿Ok? Porque en esta cuenta, si te vale el 0, toma un número, pues ese 0, esto no sale. Posible. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, puedo poner este ejemplo.
¿Dónde puedo borrar? Aquí puedo borrar, no. Porque la de- A ver, una función de datos. Entonces, 3 y x es menor que 1. X cuadrado menos 4x 4 y x mayor que 1. ¿Sí? Aquí, la gráfica de la función. Aquí hay una recta que el 0 pasa por el 3, sube hasta por aquí, 5, y hace así. Y aquí tengo el 1, entonces tengo este pedazo de parábola. Esto que siga. Lo piensas a ver. Es obvio que tengo un pedazo de recta por un lado, la izquierda de 1, y un pedazo de parábola en la derecha de 1. ¿Están de acuerdo con todo eso? Bueno, pues la gráfica de las funciones se da algo parecido. Bueno, ¿de dónde sale este 1 y este 5? Pues sustituir aquí x igual a 1, sale 5. De sustituir aquí x igual a 1, me sale 1. ¿Ok? Vale. Todavía no lo hemos visto, pero los polinomios no puede hacer eso. Es decir, límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es límite cuando x tiende a 1 de izquierda de 2x más 3. ¿Están de acuerdo con eso? Y ahora vamos a poner aquí por la izquierda. Entonces, al sustituir la f por función, esto es válido porque a la izquierda de 1 eso es la esto de un entornito a la izquierda de 1 basta. Yo puedo tener 7, 8, 12 si yo quiero, basta con un pedacito a la izquierda, ¿no? Y esto, uno puede decir que esto es 2 por 1 más 3 y, es decir, sustituir. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo uno puede sustituir para calcular límites? ¿Qué es lo que a uno le apetece para no tener que hacer cuentas? Pues precisamente cuando la función es continua. ¿Qué pone? El límite es sustituir. Entonces, cuando uno puede, para calcular el límite, simplemente sustituir, precisamente cuando la función es continua. Entonces, moraleja, cuando yo sé que una función es continua por X motivo, ya les daré motivos, entonces yo puedo calcular límites de esta manera. ¿Vale? Precisamente. Pero una de las cosas que me gusta es que los polinomios son funciones continuas, siempre, todos los puntos. Yo puedo hacer esto de aquí. También puedo hacer esto de aquí. ¿Se ve? Cuidado bien con la derecha. Aparte de aquí lo mismo. Igual, pero para considerar la f, que esto es igual a esto, es nada más por la derecha. La derecha es otra cosa. Además, bueno, pregunta, ¿esta función es continua en x igual a 1? ¿Por qué? En ningún momento tocó. ¿No? En ningún momento de X es 1. No está separado. No. Está bien. ¿Cómo que en ningún momento x es igual a 1? ¿Perfecto? Ok.
el dominio de mis funciones. Por definición. Todos los reales. Todos los reales del mundo. ¿Por qué? Porque yo he dicho, porque yo lo he querido hacer así, que si x es menor que 1 está la expresión. No tiene ningún problema. Polinomio. Así que para los reales menores que 1 está bien definida. Para los reales mayores que 1, lo mismo. Y para x igual a 1, sencillamente no he dicho nada. No he dicho nada, estoy sobreentendiendo que entonces el dominio será menos 1. ¿Puedo yo definirla? Sí, claro. Pues aquí ponemos 37 y x es igual a 1. Entonces el dominio sería todo x. Ya es otra función, estoy cambiando. El dominio de esta sería todo x. La de b sería continua sería continua. Bueno, en 1. X igual a 1 sería continua. En 1 estoy poniendo 37. 3. Para poder pintar. La práctica de la función sería esa. ¿Vale? ¿Sería continua esa función en 1? No, ¿verdad? No tiene pinta. ¿Por qué no sería continua? Pues por varios motivos. Primero, Algo así como f de 3. no, f de 3 no. F de 1 igual a 3. F de 1 es igual a 3. Pero, ¿qué más? No, pero c de 0 igual a 0. No, es igual a 0. ¿Qué diferencia? El límite de la primera p de x igual a p de 0 cuando x aquí ya está definido la y, por así decirlo. Sí, No, no existe. f de 1 es 3. ¿Y qué más? ¿Cumple esto? ¿Se acuerdan lo que les dije en los límites laterales? Para que exista el límite, esto es equivalente demostrar aquí, que eso equivale a que los dos límites laterales existan y sean iguales. ¿Los dos límites laterales existen? Sí, pero ¿son iguales? No. Y luego, aunque fueran iguales, serían iguales a 3, ni siquiera ninguno de ellos. Pero bueno, esto, pues, digamos, tiramos todo lo que uno quiera. Como los límites laterales son diferentes, pues no existe el límite puntual, por lo tanto no puede ser continuo. La función es continua en el. ¿Se ve? Si es continua en el resto de los puntos, hay que comprobar. Pero en el 1, no. ¿Sí se entiende? Bueno, pues, son libres. Nos vemos en el 1. Dice. Hoy es 3. A ver. Emilio, José, Juan, Saúl, Presente. Amanda, Yahvé, Jorge, Santiago, Samuel, Alonso, Kevin, Diana, Chantal, Ayer, Cristian, Mariano, Azul.